Buen día, estimados estudiantes. Y continuando con lo que es el plan global de la asignatura, hoy corresponde el tema número 2, que es la conservación de la vitalidad pulpar. Es un tema que nos interesa demasiado, ¿no es cierto? Porque en base a nosotros saber cómo podemos preservar ese tejido pulpar, vamos a tener nosotros eh, éxito en nuestras restauraciones, ¿no? Porque como futuros odontólogos, nosotros estamos encargados de poder eh, alargar la vida de las piezas dentarias que presentan de alguna manera algunas lesiones cariosas. Por eso es primordial que nosotros podamos hacer un buen diagnóstico, y ese diagnóstico nos va a llevar a un muy buen tratamiento, ¿no? Ya con el primer tema, que era historia clínica, ustedes ya están empezando a abrir un poquito más los ojos para ver más allá, ¿no? ¿A qué me refiero? A que cuando ingresamos a la carrera en primer año, lo primero que queremos es curar dientes. O sea, no sé, algunos quizá me recordarán, pero les había comentado ya en años anteriores, obviamente en otra asignatura, que nosotros estamos deseosos, queremos ir, curar, salvar dientes, porque ese es nuestro objetivo, ¿no? Para la mayoría, para estudiar esta carrera. Y hemos ido viendo de a poco cada paso que hemos ido dando sobre lo que era partes del diente, ¿no? Ahora estamos viendo en nuestra imagen una pieza dental, ¿no? Donde ya ustedes han empezado a identificar todos los tejidos, ¿no? Aquí está el esmalte, la dentina, en la parte radicular está el cemento, y miren, ¿no? Está este tejido pulpar. Ese tejido pulpar es el responsable de todas las sensaciones, de la sensibilidad, donde nosotros también podemos decir la vitalidad, si este tejido pulpar está vivo o está muerto. Así que cuando he empezado hace unos minutos hablando, ¿no? Sobre la anamnesis, sobre el conocimiento, sobre el diagnóstico, pues está muy enmarañado con eso, ¿no? Van de la mano con lo que es la anamnesis y el examen clínico. Si nosotros obviamos esas partes y nos vamos directo a la pieza dentaria a hacer las inspecciones y demás, o no sé, directamente a un examen complementario, ¿no es cierto? En este caso el examen imagenológico, que es la radiología, se nos va a venir a la mente y decir, no, esta pieza tiene conducto, esta pieza es operatoria, esta es una pieza para endodoncia, o sea, o perdón, para cirugía y demás. O sea, sin tener esos recaudos, sin nosotros analizar, ver, hacer realmente una adecuada anamnesis, preguntas, ¿no? Porque van a haber preguntas. Cuando hablamos de la vitalidad pulpar, habla bastante de lo que es toda la semiología del dolor, ¿no? ¿Cuándo le ha dolido? ¿En qué momento? ¿Le ha durado mucho tiempo? ¿Qué, cómo más o menos me puede? Y en semiología estomatológica ustedes han ido viendo lo que es, qué tipo de dolores hay, identificar con ejemplos, dar ejemplos, guiar al paciente, ¿no es cierto? Para decir, es un dolor sordo, agudo, pulsátil, ¿no? También intensidad, este dolor,
es fuerte, del 1 al 10, ¿cómo usted lo refiere? Pero ahí también hay un problema. Cuando hablamos de umbral, ustedes saben que todos los pacientes responden de manera distinta a lo que se refiere a este umbral. Uno dirá de una escala al 10 porque es más tolerante. No, no siento dolor, o sea, será un 1 o 2. Y es el mismo dolor la otra persona y va a decir, no, es 8, es intolerable. Hay que tener mucho cuidado. Ustedes prácticamente desde que el paciente viene, bueno, se sienta al sillón, van acomodando, ya van a ir percatándose, van a ir de a poco identificando con qué tipo de paciente más o menos están tocando y van a ir bien. Por eso es importante la observación, ¿no? Si soy redundante en esta parte, es porque es necesario, es menester que ustedes puedan tomarse el tiempo para hacer una detallada anamnesis y examen clínico. Y así ustedes puedan identificar qué tipo de patología está agobiando al paciente, qué tipo de patología está siendo causante de molestias. Aunque ojo, no todos los pacientes van a venir por lo que hablamos del dolor. No todos van a venir por dolor. Eso ya es un hecho. Estamos en época actual, la odontología moderna, la odontología preventiva. Hacemos bastante énfasis en eso, en los niveles de educación y estamos apuntando a la prevención. Que el paciente no tenga que recurrir, visitarnos a la consulta por dolor. Esa es la idea generada hace muchos años. El paciente tiene que venir y tiene que eh, venir por prevención. No sé, quiere una consulta, un chequeo. Otros pacientes siempre les digo, ¿no? Son más exquisitos porque están con un espejo frente a la boca y se ven cada punto, ¿no? Ese puntito café no me gusta. Y obviamente el cambio de coloración que puede presentar la pieza dentaria para el paciente es caries. Ahí ustedes son los encargados de poder confirmar o descartar eso con una adecuada exploración, ¿no? Estoy hablando desde hace rato de un término, ¿no? Que ahí lo están pudiendo ver en pantalla, que es el dolor. ¿Y qué es el dolor? En este caso, ojo, hablando de la pulpa, ¿no? Es la única respuesta clínica de la pulpa dentaria frente a los diferentes estímulos, ¿no? Entonces nosotros ya estamos hablando un poco más, pero del dolor dentinario, del dolor pulpar. Aquí estoy diciendo algo importante, dentinario. Y ustedes dirán, ¿no? Pero en esta imagen que estamos dándonos, veo que el paquete vasculo nervioso está, es parte de la composición química del tejido pulpar. Entonces, ¿por qué hablamos de dentina? ¿Qué tiene que ver la dentina en este caso? La dentina es demasiado importante porque si bien yo estoy hablando del tejido pulpar, pues también hay un complejo que es del órgano dentino pulpar, ¿no es cierto? ¿A qué me refiero?
a que no solo puedo hablar como tejido pulpar de forma independiente a lo que es la pulpa, porque siempre les digo, la dentina está compuesta, ¿no es cierto?, por material orgánico, inorgánico, agua. Y cuando hablamos, ¿no?, de su estructura, nosotros sabemos que está compuesta la dentina por estos, ¿no? Estoy dibujando por los túbulos dentinarios. Estos son los túbulos dentinarios. ¿Y a mí qué me interesa de estos túbulos dentinarios? Pues yo tengo que saber que este tejido pulpar tiene prolongaciones odontoblásticas, tiene las famosas fibras de Toms. Entonces, que estas fibras de Toms, estas prolongaciones odontoblásticas, estas conducciones nerviosas, no se limitan aquí a la pulpa, a quedarse acá, dentro de esta cámara pulpar, sino van a venir y van a alojarse en diferente longitud. No quiero decir que viene de acá a acá, no. Puede venir hasta ahí, ¿no es cierto? Entonces, estas prolongaciones, las cuales son causantes de sentir reacciones nerviosas, cuando está obviamente nos encontramos en el tejido dentinario. Estoy aquí usando mi fresa o mi cucharita de dentina, tan eliminando toda la lesión cariosa, tejido cariado, y ¡tin! Toco estas prolongaciones y el paciente, ¡au! Me duele. Ya hay una respuesta de dolor. Entonces, un momento ustedes piensan y dicen, ¡ah! Le está doliendo. Ya, no, ya estoy en pulpa. Ya estoy aquí, ¿no? Ya estoy en pulpa, eso ya es conducto. Así, a veces estamos como que enseñados para tener ese pensamiento, ¿no? Y obviamente es la falta de experiencia. ¿Por qué? Porque ustedes están ahora en etapa de aprendizaje, donde tienen que sacarle todo el jugo provecho a toda esta parte de lo que es conocimientos, ¿no? Para poder llegar a su diagnóstico. Entonces, tenemos que tener claro esto. Los túbulos dentinarios van a alojar a las fibras de tomo o como quieran llamar, las fibras odontoblásticas, ¿no? Así que esta pulpa va a tener, ¿no? Va a tener una respuesta, dice clínica, ¿no? Que es con el dolor, au. Así, au, el paciente, ¿no? O me duele, o se va a quitar la cabeza, o va a hacer los gestos, bueno, dependerá de cada paciente. Entonces, como vemos, tiene este tejido pulpar una inervación pulpar, ¿no es cierto? Entonces, que obviamente todo está con el sistema eh, neuron, no, neuronal, ¿no? Hay impulsos sensoriales, ¿no es cierto? Y tenemos que aquí nosotros conocer y saber que vamos a hablar de dos tipos de fibras. Las fibras A, que son las fibras mielinizadas, y las fibras C, que son las fibras no mielinizadas o amielínicas. Y se acordarán, y ya tenemos que retroceder esa parte. ¿Qué es la mielina? ¿No? O sea, y van a recordar que ya lo han avanzado, que ya lo han llevado. Entonces las fibras A o mielinizadas, que están por una capa de mielina rodeadas, van a tener una respuesta, ¿no es cierto?, a, eh, a ciertos estímulos, y van a expresarse, van a manifestarse en forma de un dolor agudo, que puede ser punzante, penetrante. Va a responder a la preparación cavitaria, ¿no es cierto? No necesariamente estamos haciendo un tratamiento endodóntico, estamos haciendo una restauración. Al tallado en fija,
al secado, al curetaje de la dentina y a la vitalidad pulpar eléctrica. El famoso vitalómetro que han visto en el examen clínico, ¿no? El cual es el único que va a detectar la vitalidad pulpar, pero este sí va a tener el uso de este vitalómetro va a tener una reacción en la pieza dentaria, ¿no? Entonces, miren, estas partes son importantes, ¿no? Que cuando están ustedes haciendo una preparación cavitaria va a tener respuesta. Hay dolor dentinario, sí, por supuesto, porque están ahí los túbulos dentinarios, las fibras de Toms. Va a ser localizado, pero va a ser provocado. Va a haber un estímulo el cual va a ir y va a ser causante de ese dolor. Pero ustedes quitan este dolor y ya no le van a tallar ya no le va a doler. Vuelven a tallar, le va a doler. ¿No es cierto? Cuando retiran el estímulo, pasa el dolor. A diferencia de las fibras C, ¿no? Las fibras C tienen un umbral más alto que las fibras. ¿Qué quiere decir? Que las fibras A, así rápidamente, su umbral es bajo, o sea que no es tan potente el dolor, pero van a sentir rápidamente estímulos. En cambio las fibras, pues como que más resistentes, más fuertes, ¿no? Y estas van a presentar respuesta a una a algunos estímulos expresando en forma de un dolor sordo, quemante, ¿no? ¿Por qué? Porque va a permanecer. Dice, responder en caso de daño tisular, ¿no? Va a existir dolor pulpar, el dolor va a ser diferido, irradiado y sobre todo va a ser espontáneo. Entonces estamos viendo aquí características peculiares de cada tipo de fibra nerviosa, ¿no es cierto? Según su umbral de excitabilidad del dolor, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en las fibras da ¡ting! Una aguja, ¡au! ¿No es cierto? Ese es el dolor agudo, ¿no? Que es así rápido, no soporta, ¿no? Como en el caso de las fibras C. Conociendo esto, ¿no? Vamos a ver que existen dos teorías para la transmisión de lo que es el dolor dentinario, ¿no? Tenemos a la teoría hidrodinámica y tenemos a la conducción del impulso doloroso. Entonces decimos que tenemos dos tipos de teorías, ¿no? Vamos a ver la primera, que es la teoría hidrodinámica, ¿no? Esta teoría hidrodinámica fue propuesta por Branston, ¿no? En 1986. ¿Y cómo describe esa teoría? Dice, ¿no? Es un rápido desplazamiento de fluidos contenidos en los túbulos dentinarios que es iniciado por potentes fuerzas de capilaridad. Vamos a ver. Hace rato hablábamos de los túbulos dentinarios, ¿no es cierto? Donde están alojados, miren, a los odontoblastos, ¿no es cierto? Entonces existen terminaciones nerviosas dentro de lo que son los túbulos dentinarios. Pero no solamente estos túbulos dentinarios están compuestos por estas prolongaciones odontoblásticas, sino que están llenos de líquido, ¿no? Existe líquido. Por eso es que, bueno, lo van a ir viendo más adelante. Es tan importante saber la composición de la dentina porque se complementa demasiado con la parte adhesiva, ¿no? ¿Por qué? Porque existe agüita en la dentina, a diferencia del esmalte, donde vemos que tiene a veces un 3% de agua.
todo es material inorgánico, a diferencia de la dentina. Por eso el tratamiento para ambos tejidos es diferente, ¿no? Ahora, les decía que tiene una sustancia líquida que es conocida como licor dentinario. Entonces, ¿qué es lo que sucede, no? Aquí, imaginémonos las algas en el mar, ¿no? Debajo del mar. No están así quietas como estas, estáticas, están en constante movimiento. ¿Por qué? Por este líquido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Imaginemos que esta es una pulpa normal, ¿no es cierto? Donde están ahí, tranquilo, no hay ninguna agresión en cuanto a lo que es la dentina. Pero agarran ustedes su aire aquí, ¿no? A ver, vamos a dibujar para que un poquito más imaginemos esta parte, ¿no? Entonces viene aquí su jeringa triple, ¿no? Y viene chorritos de agua. ¿Qué va a pasar? Va a haber como que un cambio de movimiento, no sé, va a haber una variación, como que el hecho de que generemos agua o puede ser aire, estas fibras nerviosas no se van a quedar así, sino se van a como que contraer, se van a retraer, se van a volver más cortitas, ¿no es cierto? Y el hecho de que genere eso va a hacer que haya una transmisión neurosensitiva donde va inmediatamente nos va a decir, ¡au! No, o sea, son así milésimas de segundo, porque no te hacen el aire, chis, pasa un segundo, ¡au! No, sin ese rato, ¡au! O sea, cómo es tan rápido, ¿no? Esta parte. Entonces, hay ciertos factores que obviamente igual cuando hablábamos hace rato de la sensibilidad, no es la respuesta, hablábamos, decía que obviamente cuando se acerca con la fresa es aire, es agua, obviamente es como que genera un estrés en estos túbulos dentinarios, en estas fibras odontoblásticas, ¿verdad? Entonces está generando como que un estrés y eso es lo que genera rápidamente esa respuesta de dolor. Es un poquito más, eh, no sé, irnos más a la parte sensorial, más detallado, ¿no? Poder hablar un poquito más de estos impulsos de terminaciones eléctricas. Pero la idea está ahí, que existe dentro de los túbulos, las fibras, hay licor dentinario y obviamente cambia la capilaridad. No hay un movimiento de fluidos, ¿no es cierto? No es que se lo mantienen, sino hay como que un constante intercambio de fluidos con el medio externo, ¿no es cierto? Eso es lo que es la capilaridad. Entonces, la segunda teoría, ¿no? Había así conducción del impulso doloroso. Entonces, la corteza cerebral es el centro del procesado que almacena información de experiencias previas. Experiencias previas. Eso lleva un poquito más, como que vamos a resaltar en experiencias previas. ¿Por qué? Porque eso es lo que generalmente pasa con los pacientes, ¿no? Cuando vuelven a la consulta, muchas veces no con mucho entusiasmo, ¿no? Pero porque necesitan venir, porque les está doliendo. Entonces vienen a la consulta, pero están nerviosos, ansiosos, eh, se les seca la boca a algunos, empiezan a transpirar, tiemblan, cuando abren la boca están temblando. ¿Qué es lo que pasa? Que recuerdan, ¿no es cierto? En nuestro cerebro está ese momento donde nos ha, o sea, dentista, dolor, ¿no ve? Somos sinónimo de dolor. Entonces vienen a la consulta y se sientan al sillón, están así expectativos de todo, abren la boca y ay, ya se mueven, o sea, piensan que les va a molestar todo, ¿no? Y eso es ¿por qué? Porque obviamente nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso central está pues teniendo, ¿no? Eh, como que esas escenas de experiencias previas, ¿no? Donde decir, me ha dolido una vez, la última vez que vine, entonces ya vienen con todo ese
esa expectativa de dolor el paciente previamente, que obviamente a nosotros no nos conviene. Por eso es que es importante también el momento de conversar, de charlar, de explicarle, para que el paciente pueda comprender, pueda saber que va a ser una experiencia distinta, que no es la misma, ¿no es cierto? Entonces todo eso hay que tratar de hablar. Por eso que no agarrar tan la aguja ya, no, sino darnos cuenta, reitero, ir conociendo con qué tipo de paciente estamos tratando. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología pulpar? ¿No? ¿Qué es la fisiopatología? Es la reacción, ¿no es cierto? Es lo que nosotros vamos a saber cómo este tejido pulpar, que obviamente aquí lo vamos a dibujar para que no se me distraigan con los ojitos de los dientes, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos, ya. Entonces vamos a decir cómo es la reacción de este tejido pulpar ante agentes externos, ¿no? En este caso estamos viendo a componentes bacterianos, ¿no? Aquí vemos el cambio de ojitos, aquí, sorprendido, aquí, no, un poquito me duele, y aquí, no, ya estoy, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Cuando se habla del umbral del dolor, ya no, o sea, se hace mucho con lo que son gestos, ¿no? Del paciente, con eso se pueden identificar qué tipo de umbral, qué tipo de paciente y demás, ¿no? Entonces, dentro de esta fisiología pulpar, vamos a encontrar términos como inflamación pulpar, inflamación aguda, inflamación crónica e inflamación del tejido periapical, ¿no? Cuando hablamos de fisiopatología pulpar, ¿no? Ya nosotros tenemos que por ende saber, tener ese conocimiento que este tejido pulpar está encerrado dentro de como una especie de celda, ¿no es cierto? O sea, tiene paredes rígidas. Aquí está por dentina, dentina y dentina. En estas tres está recubierto de dentina. Entonces, es como que tú estás en un cuarto, en una caja, y quieres, no sé, como que estirar tus brazos, tu cuello, tu cabeza, y no puedes. Estás ahí, encerrado, y te genera eso estrés, ¿no es cierto? Porque no puedes tú agarrar y empujar y que sea elástica la caja y se molde tu cuerpo, no. Lo mismo le pasa en este caso al tejido pulpar. Está encerrado dentro de unas paredes rígidas que obviamente son la dentina, y obviamente cuando ya eh, está sufriendo una inflamación pulpar, no puede expandirse, no puede decir pucha ya, como un absceso, ¿no? El absceso sale, erupciona en el tejido blando y crece lo que quiere. Nadie le limita. Tiene el campo necesario para poder crecer hasta donde quiera. Puede ser chiquita. En cambio la pulpa no, está inflamada, siente dolor, quiere responder a esa irritación externa que está teniendo, pero no se le deja, ¿no? Entonces es por eso que ya empieza a generar eh, esa reacción en lo que son los túbulos dentinarios, ¿no? Luego tenemos la inflamación aguda, que obviamente también tenemos que estar claro, agudo de crónico, esos términos, ¿no? Cuando es agudo, cuando es crónico. Entonces, en esta inflamación aguda, vamos a ver que estas bacterias, ¿no? Al ingresar por estos túbulos dentinarios, van a generar cambios en este tejido pulpar, ¿no? Todo esto no me voy a introducir más, no voy a ser tan específica, porque es la parte histológica, ¿no es cierto? Donde obviamente va a haber una vasoconstricción, va a haber obviamente una liberación de adrenalina, ya va a empezar a funcionar nuestro sistema simpático y demás. Todo eso es fisiopatología que ya lo han
piso también del año pasado, ¿no? Si no recuerdo, en tercer año. Luego la inflamación crónica, tenemos a la inflamación crónica, ¿no es cierto? De larga data. Cuando hablamos de crónicas de larga data, el agudo es de un día para el otro. Hoy día estaba bien, mañana ya no tuve una buena noche y ya me duele y ya empezó el dolor, ¿no es cierto? Entonces como que y es de forma espontánea, rápida, ¿no? En cambio, la inflamación crónica ya es de larga data. He tenido antes secuelas no, en realidad he tenido ya antes como que un poquito de dolor, he sentido, pero he ido tolerando. He ido tolerando porque también el dolor no era tan fuerte, no era tan severo, ¿no? Entonces, como que sí, fui tolerando, pasado meses, años, y fui tolerando hasta que un momento que ya, no, o sea, ya, la pulpa dice, por favor, eh, ayúdeme, perdonaré mi puntero, es que no se nota muy bien. La pulpa dice, ayúdeme, necesito ayuda, ya no puedo estar encerrado, ya me he inflamado muchas veces y ya, suficiente, ¿no? Entonces ya, pues igual, todo fisiopatología, ¿no? Hay mediadores, que linfocitos, que la primera línea, como en toda inflamación, ¿no es cierto? Porque la inflamación corresponde a uno de los 5 signos de Celsius, ¿no es cierto? Los 5 del dolor, rubor, calor, ¿no es cierto? Aumento del volumen y demás. Entonces ya vamos viendo que todo es histología en esta parte. Luego tenemos a la inflamación periapical, que ya no se está limitando a la parte coronaria o radicular, ya ha sobrepasado la pieza dentaria y estamos en los tejidos de soporte, ¿no? Y ya pues es como que la inflamación pulpar es la última parte del diente donde dice ya no puedo más, ya he sobrevivido mucho, ya es mucho. Entonces como que se va a desatar a nivel del tejido óseo, va a afectar obviamente lo que es el cemento, ¿no? Y como que ya tuvo su límite y va a haber ya una respuesta a nivel óseo, ¿no? Donde obviamente esa respuesta ósea va a ser como una reabsorción, ¿no? Como parte de nuestro sistema de defensa, ¿no? Va a haber reparación de igual manera, pero esto ya nosotros no vamos a poder identificar de manera clínica. Si bien el examen que es la percusión nos va a ayudar a ver lo que es el ligamento, sí requerimos, ¿no?, de un examen imagenológico para poder ver y saber qué es lo que está pasando aquí alrededor, qué es lo que está aconteciendo, ¿no? ¿Para qué? Para que nos ayude un poco en el diagnóstico, ¿no? Entonces se dan cuenta, sigo apuntando, sigo tomando énfasis a lo que es el examen clínico, ¿no? Muy bien. Entonces ya hemos visto a grandes rasgos lo que era la fisiología de fisiopatología pulpar, ¿no? Las diferentes inflamaciones que son respuestas obviamente por parte del tejido pulpar ante agresiones externas, ¿no? Y antes de ingresar a lo que es la clasificación del estado pulpar, vamos a nosotros también recordar un poco, ¿no es cierto?, de lo que también han venido viendo, las caries profundas, ¿no? Eh, Han visto que tenemos caries de fosas y fisuras proximales, cervicales, hay caries radiculares, ¿no es cierto? Pero, y también hemos visto, ¿no es cierto?, como que una clasificación, ¿no? Caries incipiente, moderada y caries profunda, ¿no? Aquí tenemos las imágenes: incipiente, moderada y caries profunda. Entonces lo que ahora nos interesa es esta caries profunda. ¿Por qué? Porque la caries profunda ya está muy próximo, si ya no está, a lo que es la cámara pulpar, ¿no?
A veces solamente hay un delgado tejido dentinario que separa esta caries de, de este, de este tejido pulpar. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque existe un compromiso. Pero algunos dirán, no, mira, bueno, si tenemos una clase presencial, ¿no? No, esta es una caries incipiente, aquí moderada. Esta puede ser la caries profunda porque esta ya, mire, ha habido una contaminación de todo lo que es la cámara y estamos teniendo aquí una lesión periapical. Y sí, está en lo correcto, ¿no? Y ha habido un compromiso total. Entonces esto ya caries profunda no sería tanto así, ¿no? Ya veríamos a ver aquí que está comprometido y obviamente ya es un estado pulpar, ¿no? Una enfermedad pulpar. Entonces aquí podríamos decir que es la caries profunda donde va a estar delimitado, les digo, por un grosor de diferente, o sea, un puente dentinario de diferente grosor entre lo que es la dentina y la pulpa, ¿no? ¿Y cómo nosotros podemos identificar? Otra vez estamos en el examen clínico. Veremos pues el color, veremos también lo que es la exploración táctil, ¿no es cierto? Con nuestro sonda, tin, 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 con nuestra cuchareta dentina, tin, 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 vamos a ir viendo, ¿no? Eh, También va a haber respuestas a estímulos, ¿no? Entonces vienen, ch, ch, au. O pues simplemente quizá el paciente les va a contar. Le cuento que, no sé, el otro día he tomado un heladito, me ha antojado y tomé el heladito y pum, me dolió, ¿no? Y después, no, dejé de tomar el helado y ya no me dolió más. Ah, ven que es importante lo que es la parte de preguntar, ¿no? De saber la historia de lo que es esa pieza dentaria, ¿no? Y aquí es también fundamental, que también yo ya eh, entiendo que se les ha hablado el año pasado, solo es un pequeño recordatorio de lo que es dentina infectada, diferenciar dentina infectada de la dentina infectada. ¿Por qué? Porque la dentina infectada es una desnaturalización irreversible. ¿Por qué? Porque no se mineraliza, muy infectada, llena de bacterias y está insensible y muerta, ¿no? A diferencia de una dentina afectada, donde la desnaturalización es reversible, o sea, puede haber un cambio. ¿Por qué? Porque puede ser remineralizada, está poco infectada y es sensible y vital, ¿no? Aquí vemos, ¿no? Esta imagen, una cavidad donde estamos viendo una coloración oscura, marrón, donde ustedes hacen su exploración con una cuchareta dentina y va a salir de forma rápida porque ya está muerta. Entonces tienen que saber identificar, ya saben ustedes cómo pueden identificar esta dentina afectada. Obviamente un recurso muy importante es el uso de colorantes, ¿no? Esos colorantes, también el tiempo, y es importante nosotros poder también saber más o menos a qué distancia estamos colocando el tejido pulpar, porque hay que tener cuidado porque hay que hacer un tipo de diagnóstico diferencial, ¿no? Entonces todo lo que es el examen clínico de la anamnesis nos va a dar referencia a estos signos y síntomas de la caries profunda, ¿no? Y obviamente mucho mejor si tenemos una radiografía, vamos a poder hacer una valoración más minuciosa de saber más o menos tener una idea de cuánto, ¿no? De cuánto eh, de destrucción ha habido, ¿no? De este tejido dentinario. Pero ojo chicos, no estoy diciendo que el diagnóstico, que la radiografía es la resolución a todos nuestros problemas, que la radiografía nos va ya a decir eh, todo, nos va a dar el diagnóstico definitivo, no, va a colaborar para llegar a un diagnóstico presuntivo. Pero es una amalgamación, varios aspectos
de examen, anamnesis, exámenes complementarios y demás, los cuales vamos a poder para llegar a un diagnóstico definitivo, ¿no? Entonces eso también tiene que quedarles claro. Tenía un docente y siempre que puedo, ¿no? Y cuando hablo de este tema, de la radiografía en especial, les digo, ¿no? Este paciente, este doctor nos decía mi docente, no va a hacer la radiografía, hola, soy la pieza, no les va a cantar, no, soy la pieza 3.5 y tengo una lesión cariosa en cara oclusal, próxima dentina, pero tengo una, o sea, no, nosotros tenemos que hacer ese análisis, ¿no? Y es por eso que también van a ir haciendo una conjunción de varias especialidades eh, en la parte de operatoria y de igual manera en cirugía fija y demás, ¿no? Ya más o menos tienen la idea de lo que es una caries dentinaria profunda. Vamos a ver lo que es la clasificación de las alteraciones pulpares, ¿no? Los estados de la pulpa. Y tenemos obviamente la pulpa vital, donde estamos tranquilos, no hay enfermedad. Pero tenemos aquí los estados reversibles, como su nombre lo dice, puede ser revertido, puede cambiar. Y aquí tenemos a la pulpitis reversible. Y los estados irreversibles son la pulpitis aguda, la pulpitis crónica, la pulpitis hiperplásica, la necrosis pulpar. No, esos son los estados irreversibles, donde ya la pulpa está comprometida seriamente y no hay marcha atrás. No voy a agarrar y ya haré nomás una restauración porque, no sé, me caes bien o el paciente no puede hacer un tratamiento endodóntico. No. Requiere tratamiento endodóntico, pues lo derivaré porque es necesario, porque es lo adecuado, ¿no? Y dentro de estos estados de la pulpa también tenemos a los estados degenerativos, que no lo vamos a tocar ahora, pero es para que ustedes puedan recordar lo que es la degeneración cálcica y la reabsorción dentinaria interna, ¿no? Es un recordatorio. Tenemos como primer punto los estados reversibles, ¿no ven? Y dentro de esos estados reversibles habíamos hablado de la pulpitis reversible. ¿Cuáles son los síntomas que vamos a poder nosotros observar? O ver o que conocer, tener conocimiento, ¿no? Dolor al frío, el paciente va a quejar. Si no es que no les va a contar, ustedes al hacer esa prueba va a tener una respuesta positiva. De igual manera a los dulces o a los ácidos, ¿no? O sea que el dolor es provocado. Es agudo, punzante, ¿no? Au. Me estaba removiendo, van a eliminar el tejido cariado, en este caso, ¿sí? Van a usar agua, ¿no? Pero estamos tranquilos porque sabemos que va a tener, ¿no es cierto?, un pronóstico bueno. Al examen clínico, vamos a observar que hay una cavidad, ¿no? Donde puede haber exposición de dentina o puede estar restaurado, ¿no? Vamos a ver una restauración o que la restauración se ha ido fracturando hasta una filtración. Si tuviéramos una radiografía, vamos a ver que todo lo que es tejido periapical está normal, no hay ningún algo que nos vaya a llamar la atención. El diagnóstico obviamente van a llegar al diagnóstico según el examen clínico, según lo que son los síntomas y si tienen la radiografía. ¿Cuál va a ser el tratamiento?
pues ya según la gravedad ya veré el uso de un protector pulpar, eh, veré base, ¿no es cierto? Una base cavitaria y la restauración. Por eso es que el pronóstico es bueno, porque no va a haber necesidad de que yo toque o tenga que extirpar este tejido pulpar. Luego tenemos a la pulpitis aguda, que ya dentro de la clasificación era un estado irreversible. ¿Cuáles son las causas probables para que exista esta pulpitis aguda? Fresado sin refrigeración, ¿no? No por nada se les dice refrigeración, refrigeración, fuera de que tiene un... Cuando se empiezan a eliminar, a hacer un desgaste, tiende a tener, ¿no?, un olorcito. Entonces, fuera de eso es importante que nosotros podamos tomar en cuenta siempre tomar los recaudos y hacer lo que es la refrigeración, ¿no? Exposiciones pulpares inadvertidos, ya tenemos una comunicación pulpar, una herida sangrante, y obviamente por las condiciones pueden ser del color, en primer lugar de este punto sangrante, si aún tenemos tejido cariado en las paredes o márgenes, que van a hacer que no tengamos una buena resolución del problema con algún protector pulpar directo, ¿no? O la falta, simplemente ustedes han hecho una eliminación de todo el tejido cariado, ¿no es cierto? No tenían en ese momento contacto con el tejido pulpar de forma directa, pero sí de forma indirecta. No han tenido un buen plan de tratamiento, no han eh, sellado de la mejor manera esa pieza, no han protegido ese tejido pulpar, entonces van a tenerse consecuencias, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber reacciones post restauración, ¿no? Por eso tener mucho cuidado en el momento de hacer nuestras restauraciones. No pensar que todos son iguales, no decir que a todos les voy a poner lo mismo. ¿Por qué? Porque tengo una receta de cocina y todos son iguales, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. ¿Cuáles son los síntomas que va a presentar este tipo de pulpitis? El dolor va a ser tipo paroxístico espontáneo, también va a ser agudo, por a cambios de temperatura va a responder mediante un dolor agudo, punzante o pulsante. Va a ser al principio intermitente, luego va a ser muy intenso. El paciente va a inclinar la cabeza y les va a mencionar y va a aumentar, ¿no? A la oclusión también va a presentar sensibilidad, incluso a veces cuando con la misma lengua lo tocan o con el dedito, o no sé, un cubierto, algo llegó directamente y va a existir, ¿no es cierto?, esa respuesta. Aquí tenemos, ¿no? Una cavidad, a veces puede tener una cavidad muy profunda durante el examen, lo que es el examen clínico, ¿no? Otras veces puede tener una restauración, ¿no? Pero que a estímulos va a haber respuestas, ¿no? Sobre todo al calor, ¿no? Si ustedes van a hacer una determinación, van a ver que cuando colocan un cono de gota percha caliente, sí, va a haber, el dolor va a aumentar, ¿no? Y en esto, en algunos casos, en esa pulpitis aguda, cuando toma agua fría, el paciente va a referir que va a calmar. Tomo agua fría y me calma, ¿no? Entonces ustedes ya van a ir identificando. Radiográficamente van a ver, ¿no es cierto?, que
en este caso hay una cavidad profunda, ¿no es cierto? Con aparente compromiso pulpar, porque las radiografías no son el 100% de la realidad, no nos muestran el 100% de la realidad. Y vamos a observar que los tejidos periapicales no existen ninguna alteración ni con la lámina dura ni con el espacio del ligamento periodontal, ¿no? Como vamos a llegar a un diagnóstico por los signos y síntomas. ¿Cuál va a ser el pronóstico? Desfavorable para la pulpa porque va a ser eliminada, pero favorable para la pieza dental porque va a continuar en boca. Luego tenemos la pulpitis crónica, donde estamos viendo que el dolor va a ser sordo, el dolor es tolerable, recuerda que les decía que es de larga duración, es intermitente, puede ser espontáneo y va a ser controlado por el propio paciente el dolor. ¿No? ¿Por qué? Porque no son... O sea, el tipo de dolor al ser sordo no es agudo, no es pulsátil, como que nos da más chance de controlarlo. ¿Por qué? Porque lo toleramos, es tolerable, ¿no? Pero ojo, hay que tener cuidado, porque esto que lo tolero durante mucho tiempo, puede haber algún momento que, de la noche a la mañana se vuelva nuevamente agudo, ¿no? Un estado pulpar crónico reagudizado. A la inspección clínica vamos a ver una cavidad amplia, ¿no? O como también una cavidad cerrada, pero pues, que obviamente está afectando a lo que es el tejido pulpar, ¿no es cierto? De todas formas, cuando ustedes hagan toc 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 con su mango del espejo, con la parte inactiva, no va a haber alguna respuesta, ¿no? Tampoco va a haber movilidad dentaria. Si ustedes hacen con una prueba del vitovelómetro, sí va a responder. ¿Por qué? Porque aún está este tejido pulpar, aún está vital, ¿no es cierto? A los exámenes de frío, frío, calor, posiblemente tarde en haber una respuesta. En cuanto al examen radiográfico, va a haber un compromiso con la cámara pulpar y podríamos tener alguna alteración a nivel de lo que es el ligamento, espacio del ligamento periodontal. ¿No? Aquí tenemos, miren, hay una pérdida de continuidad, la laminadura también, muy amplio, mucho tiempo, abierto puede ser, como les decía. El diagnóstico va a ser según la radiografía, va a ser según el examen clínico, ¿no? ¿Cuál va a ser el pronóstico? Pues desfavorable para la pulpa porque ya está contaminada y obviamente va a haber una extirpación de la misma. Luego tenemos a la pulpitis crónica, pero en este caso hiperplásica, ¿no? Es una variación de la pulpitis crónica, donde obviamente es asintomática, por lo general no existe dolor. Clínicamente, miren, van a ver que son cavidades amplias, ¿no? Donde va a estar alojado un tejido, ¿no? Que es una masa roja que sangra, ¿no es cierto? Y es importante identificar si es una encía o es parte del tejido pulpar. Comúnmente lo llamamos como pólipo pulpar. Entonces hay que ver este pólipo pulpar, hay que identificar de dónde, si es gingival o si es pulpar, ¿no? Esa es una de las variaciones de la pulpitis crónica. Y por último, dentro de la clasificación de las alteraciones pulpares irreversibles, teníamos a la necrosis, ¿no?
a la necrosis pulpar, pero hay que diferenciar una necrosis aséptica de una necrosis séptica. La necrosis aséptica, ¿no? Miren, es de origen generalmente traumático, donde no existe la participación de microorganismos, el cual hace que, porque existe una ruptura del paquete vascular nervioso, va a haber una muerte de la pulpa, ¿no? Pero por falta de irrigación y nutrición. Como no van a llegar de forma adecuada los nutrientes, ¿por qué? Porque por lo que se ha roto este paquete, entonces ya la pieza dentaria, ¿no? Puede ser por un golpe en la parte traumática. Esta pieza dentaria va a tener rompimiento de lo que son paquete vascular nervioso, ¿no? Entonces no interviene ningún microorganismo. Dentro de lo que es el examen clínico, eh, puede mostrarse una parte roja porque por lo traumático, cambio de coloración, puede ser rojiza, ¿no es cierto? Y obviamente a veces cuando viene el paciente con una parte traumática se ferulariza y está en observación de 30 días para ver si va a haber una respuesta favorable, ¿no? Eh, en cuanto al diagnóstico es importante que el paciente nos relate con exactitud el golpe, dónde fue, o la fractura, o cómo pasó. Radiográficamente podemos ver que aquí puede haber algún proceso de calcificación, pero eso no va a ser que hoy día se golpea y se toma la radiografía y se va a observar. Eso no, esto es con tiempo, les decía 30 días, entonces por lo menos es un periodo de ¿qué se le da a la pieza cuando ha sufrido un golpe para saber si como que si va a haber un pronóstico favorable para la pulpa? ¿Por qué? Porque no va a pasar nada o va a ser desfavorable porque va a haber una extirpación de la misma, ¿no? Entonces un pronóstico reservado. A diferencia de lo que es la necrosis séptica, o sea, de la séptica es una muerte pulpar por invasión de bacterias, o sea, hay microorganismos, ¿no? Eh, entonces, generalmente la necrosis resulta de una pulpitis crónica que no ha sido tratada. En cuanto al estado, en cuanto a lo que es el examen clínico, no vamos a ver obviamente una una pieza que presenta microorganismos, ¿no? Y que obviamente también puede derivar de una pulpitis crónica no tratada, ¿no? La sintomatología puede ser variable, puede ser que sienta dolor, uh, algunos cambios térmicos, pero también va a haber dolor a la percusión, a la palpación, incluso cuando muerde, ¿no es cierto? La masticación puede ser provocado, pero también puede cambiar a ser espontáneo el tipo de dolor. Eh, en el examen clínico les decía que podemos encontrar una cavidad extensa. Cuando hacemos la prueba de vitalidad, que es con el vitalómetro, va a ser negativo. ¿Qué más? El diagnóstico. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, esta es ya la última parte de la diapositiva. Obviamente el diagnóstico, ¿no? Nuevamente entre que la anamnesis, el paciente nos va a contar una historia previa de un episodio doloroso que ha sufrido, ¿no? En cuanto a la radiografía,
vamos a ver que va a haber un engrosamiento del tejido periapical o simplemente puede haber una alteración de lo que es la laminadura. El pronóstico va a ser desfavorable para la pulpa, ¿no? Este tipo de necrosis, tanto sépticas como asépticas, pueden tener, eh, en realidad tienen un compromiso con lo que son las lesiones periapicales, ¿no? Que ya es otro tema, ¿no? Que corresponde, que les decía, a patologías periapicales, ¿no? Esperando que haya sido entendida, comprendida la clase. Esta parte ha sido más con esto, me enfoca más a la parte clínica, a lo que ustedes van a ver. No he sido tan detallista con cosas que ya ustedes por hecho ya conocen como la parte histológica y fisiopatología, pero yo les recomendaría que puedan hacer un repaso para que puedan recordar ciertas cosas, ciertos términos y así pueda estar más claro toda la información que he podido darles hasta ahora, ¿no? Eh, bueno, espero que esté todo la grabación bien y que todo comprendido sobre todo. Gracias por su atención.